Bien, continuando con la presentación de neumonía adquirida en la comunidad, una vez que pues ya clasificamos el paciente, ya estudiamos los factores de riesgo, la fisiopatología de la enfermedad, vamos entonces a clasificar el destino del paciente dependiendo de distintas escalas de severidad. Entonces, fíjense, a lo largo de la historia se han establecido distintos criterios de severidad para clasificar al paciente. Uno de los más utilizados es la escala del CURB 65, que clasifica al paciente dependiendo de parámetros, ¿ok? Que toman en consideración o que se toman en consideración dependiendo de las siglas del nombre de la escala. Entonces, fíjense que la C nos habla de confusión mental, U de urea mayor a 44, U mayor a 20, frecuencia respiratoria por encima de 30, presión arterial sistólica por debajo de 90, diastólica por debajo de 60, edad mayor o igual a 65 años. Entonces, generalmente, dependiendo del puntaje, pues vamos a estimar la mortalidad a los 30 días. Generalmente un paciente con un puntaje de 0 a 1 punto es un paciente con un riesgo bajo, con una mortalidad de menos del 2% a los 30 días. 1 a 2 puntos es un paciente con riesgo intermedio que debe ser considerado su ingreso en una sala de hospitalización en general o una sala de hospitalización común con una mortalidad a los 30 días de un 9%. Y un paciente con 3 a 5 puntos se considera ya riesgo elevado con una mortalidad a los 30 días de más del 90%. Bien, otras escalas utilizadas son la de la PCI, que es Neumonía Severity Index. Esta escala toma en consideración otros factores epidemiológicos, comorbilidades asociadas del paciente, el examen físico y otras pruebas complementarias. Es la conocida escala PORT. Entonces, fíjense que tenemos 5 clases, ¿ok? Las primeras 3 nos hablan en realidad de una mortalidad baja de un 0.1, 0.6 y 0.9 respectivamente, y ya como tal una escala 4 nos aumenta la mortalidad a los 30 días a un 9.3% y pues clase 5 con más de 130 puntos, la mortalidad Otra de las a los 30 escalas días utilizadas es la de la ITSA 27%. establecida en el año 2007. Pues esta escala evalúa la necesidad que tiene nuestro paciente de tener probable requerimiento vasopresor y pues evidentemente ameritar el ingreso a la unidad de terapia intensiva. Generalmente los criterios mayores para el ingreso del paciente a la unidad de terapia intensiva son pues requerir ventilación mecánica invasiva o shock séptico que requiera pues la presencia de vasoactivos. Ya con un criterio mayor pues ese paciente debe ser ingresado a UCI como tal. La presencia de criterios menores, al menos 3, también es el criterio de ingreso a la unidad de terapia intensiva con una frecuencia respiratoria por encima de 30, PAFI por debajo de 250, presencia de infiltrados multilobares, confusión o alteración del nivel de conciencia, boom por encima de 20, leucopenia por debajo de 4000, trombocitopenia por debajo de 100.000, hipotermia por debajo de 36 e hipotensión que precise fluidoterapia activa. Otra de las escalas más utilizadas es la de SMART-CoP. Esta escala evalúa la necesidad del paciente de requerir durante su evolución intrahospitalaria ventilación mecánica invasiva y tratamiento vasopresor. Generalmente un puntaje por encima ya de 3 puntos tiene una sensibilidad del 92% para identificar este tipo de pacientes. Bien, entonces tenemos nuestro paciente con el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, pues si es un paciente que al momento del ingreso requiere tratamiento vasopresor o una falla respiratoria que requiera ventilación mecánica invasiva, es un paciente que debe ser considerado inicialmente su ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Si no es así, debemos considerar entonces patógenos como neumonías rápidamente progresivas o estafilococos aureus, etc. Si el paciente tiene factores de riesgo para los mismos, pues debe ser considerado su ingreso inmediato. Si no es así, se deben considerar otros factores como por ejemplo intolerancia a vía oral, tener dudas, si tenemos dudas con respecto a la adherencia al tratamiento, si hay historia de abuso de alcohol, si el paciente tiene una condición socioeconómica que no permita su cumplimiento de tratamiento ambulatorio, pues se debe considerar igualmente el ingreso. Si no es así, tomamos en consideración otros factores como la saturación de oxígeno por debajo del 92%, que se considera un parámetro importante a tomar en cuenta si decidimos ingresar a nuestro paciente, y pues si no es así, pudiéramos utilizar otras escalas como por ejemplo la de la Neumonía Severity Index.
Entonces, fíjense, en este caso, tomar en consideración la clasificación según las clases 1 a 2, generalmente puede ser manejado de manera ambulatoria. Clase 3 generalmente se puede manejar de manera ambulatoria, pero teniendo una observación cercana de ese paciente. Y clase 4 o 5 requiere pues el ingreso inmediato e incluso dependiendo de las características, como vemos acá, que ya dijimos anteriormente, requerir, si ese paciente requiere posteriormente el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Ahora, otras escalas alternativas como la del CUR 65 también nos permite, según el score que cumpla nuestro paciente, clasificarlo un paciente ambulatorio o un paciente que requiere hospitalización o incluso el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Vamos entonces a hablar un poco del tratamiento. Para hablar del tratamiento vamos entonces empíricos a dividir a nuestros pacientes en dos grandes grupos, aquellos pacientes ambulatorios y aquellos pacientes hospitalizados. Entonces, dentro de los pacientes ambulatorios tenemos un primer grupo que son aquellos pacientes jóvenes, menores generalmente de 25 años, previamente sanos, que no han recibido antibióticos en los últimos 90 días. Las guías nos sugieren un macrólido como la claritromicina vía oral, 500 miligramos 2 veces al día, o incluso la acitromicina, inicialmente una dosis de 500 miligramos y luego poder seguir con una dosis de 250 una vez al día. La alternativa ideal es la doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día, igualmente vía oral. En el caso del segundo grupo es aquel paciente que ha recibido antibióticos en los últimos 90 días, que tiene trastornos concomitantes como por ejemplo algún tipo de comorbilidad asociada. Entonces en estos casos las guías nos sugieren una fluoroquinolona respiratoria, igualmente vía oral como moxifloxacina, gemifloxacina, levofloxacina, betalactámicos como amoxicilina 1 gramo 3 veces al día o amoxicilina clavulánico 2 gramos 2 veces al día, y pues otras posibilidades, incluso ceftriaxona o cefuroxima 500 miligramos vía oral 2 veces al día, asociado a macrólidos como acitromicina o claritromicina o incluso la doxiciclina vía oral. Bien. En el caso de los pacientes hospitalizados los vamos a dividir en dos grandes grupos, los que tienen criterios de ingreso a la unidad de terapia intensiva o los que no tienen criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Entonces en este último grupo, que son los que no requieren ingreso a UTI, debemos considerar el uso siempre endovenoso de una fluoroquinolona respiratoria como amoxifloxacina, gemifloxacina o levofloxacino en monoterapia, o la combinación de un betalactámico como cefotaxime, ampicilina o ertapenem siempre endovenoso, tomando en consideración que el ertapenem lo debemos considerar en caso de neumococo resistente a penicilina, enterobacterias productoras de Blay y estafilococos aureus meticilino sensible, asociado siempre a un macrólido como la claritromicina o acitromicina endovenoso. Aquel paciente que tiene criterios de ingreso a la unidad de terapia intensiva, debemos generalmente combinar un betalactámico, una cefalosporina de tercera generación, generalmente 2 gramos endovenoso cada 8 horas, y ceftriaxone o incluso también ampicilina sulbactam, más macrólidos como la acitromicina o incluso una fluoroquinolona respiratoria. En pacientes alérgicos siempre considerar el uso de una fluoroquinolona asociado a Aztreonam endovenoso. Bien, tenemos igualmente situaciones especiales, por ejemplo aquel paciente que estamos sospechando de pseudomonas aeruginosa porque tiene pues antecedentes de haber recibido antibióticos, porque es un paciente con bronquiectasias, con antecedentes de POC, etcétera. Entonces generalmente es un paciente que debemos siempre iniciar tratamiento combinado con fármacos antipseudomónicos, combinar piperacilina tazobactam, cefepime o incluso algún carbapenem como imipenem o meropenem asociado a alguna quinolona como ciprofloxacina o levofloxacina, sería ideal endovenoso. Generalmente betalactámicos antipseudomónicos como ceftazidime o incluso cefalosporinas de cuarta generación como cefepime, asociado a aminoglicósidos como amicacina o tobramicina, más algún macrólido como la acitromicina o incluso alguna fluoroquinolona respiratoria. Si estamos sospechando de estafilococos aureus meticilino resistente, considerar asociar linezolid 600 miligramos endovenoso cada 12 horas por su excelente penetración a pulmón, y pues las guías todavía consideran la vancomicina como alternativa, 15 miligramos por kilo cada 12 horas. En pacientes con sospecha de broncoaspiración, tomar en consideración la cobertura para anaerobios, entonces asociamos clindamicina 600 miligramos endovenoso cada 8 horas más levofloxacina o ciprofloxacina, moxifloxacina que 400 miligramos vía oral orden día en monoterapia,
incluso betalactámicos en dosis anaerobias como ampicilina sulbactam, amoxicilina clavulánica, piperacilina tazobactam o carbapenems, cualquiera de ellos por vía endovenosa. Sospecha de gérmenes atípicos, considerar siempre doxiciclina para Clamidófila pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. Macrólidos, en general todos ellos cubren muy bien los gérmenes atípicos, y pues fluoroquinolonas como moxifloxacino y levofloxacino también son una opción que puede utilizarse para estos gérmenes. Entonces aquí les dejo la tabla resumen de la ITSA, de lo que acabo de decir. Generalmente ellos aquí pues ponen los dos grupos, pacientes ambulatorios y pacientes hospitalizados con criterios de ingreso a terapia y sin criterios de ingreso a terapia. Y pues las consideraciones especiales: Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus meticino resistente. Igualmente les dejo otra tabla resumen para que la revisen pues con más calma, pero esto es de la Sociedad Británica de Tórax, y entonces pues ellos toman en consideración el score del CUR 65 para establecer lugar de tratamiento, si es hospitalizado, si es en casa, etcétera, y pues el tratamiento preferido y alternativo dependiendo de cada grupo de pacientes, ¿ok? Quise traerles a colación ambas sugerencias, tanto de las guías europeas como de las guías digamos estadounidenses, para ver el contraste entre una y otra, y pues para tenerlo en consideración al momento de elegir la antibiótico-terapia más digamos ideal para nuestro paciente. Bien, igualmente aquí tenemos otro cuadro resumen, ya digamos con cultivo en mano, tomando en consideración el microorganismo aislado. Fíjense que para neumococo, aún así, neumococo sensible se considera penicilina G una buena opción, así como la amoxicilina. En neumococo penicilino resistente, tomar en consideración otras opciones, ¿ok? Como cefotaxime, ceftriaxone, etc. Igualmente tenemos para Haemophilus influenza no productor de beta-lactamasas amoxicilina, para los gérmenes atípicos la opción de los macrólidos, y pues así sucesivamente con los distintos tipos de bacterias, o incluso también se incluye pues los virus y otros gérmenes como el Mycobacterium tuberculosis, algunos hongos como histoplasmosis, blastomicosis, pues también son considerados dentro del tratamiento de esta guía. Bien, con respecto a la duración del tratamiento, fíjense que pues las últimas guías apoyan el curso corto de antibióticos, y de hecho no han mostrado inferioridad al comparar cursos cortos versus cursos largos de antibióticos, siempre tomando en consideración la evolución y que cada paciente es distinto uno del otro. Generalmente se dice que en pacientes sin comorbilidades 5 días de tratamiento es lo ideal, o la duración ideal. Pudiera llevarse de 7 a 10 días en pacientes hospitalizados de sus comorbilidades, y hasta 14 días en pacientes con bacteremia hospitalizados en terapia con sospecha de Pseudomonas o con sospecha de Staphylococcus aureus meticilino resistente. Bien, entonces fíjense que para tomar en consideración la duración del tratamiento antibiótico, lo primero que debemos considerar es la presencia de Staphylococcus aureus meticino resistente. Si es así, el tratamiento puede ser tan corto como de 7 a 10 días si el paciente responde clínicamente, o sea, de una manera favorable clínicamente, o incluso hasta 21 días si el paciente pues no responde o si desarrolla otras afecciones concomitantes. Si no estamos considerando Staphylococcus aureus meticino resistente, considerar otros factores como por ejemplo aquel paciente que no responda de manera ideal al momento del inicio de la terapia, que desarrolle infecciones extrapulmonares, que se documente Pseudomonas aeruginosa, Legionella o bacterias atípicas, o que estemos en presencia de una neumonía necrotizante, empiema o absceso pulmonar. Si es así, este paciente pues el tratamiento debe ser individualizado según su respuesta clínica y comorbilidades. Si no es así, debemos considerar otros factores de riesgo: si se ha mantenido febril por 72 horas, si no necesita oxígeno suplementario digamos para estar en estables condiciones, si tiene una frecuencia cardíaca por debajo de 100 latidos por minuto, respiratoria por debajo de 24 y una presión sistólica por encima de 90. Si es así, pudiéramos descontinuar el antibiótico en los primeros 5 a 7 días. Si no es así, ese paciente debe de ser reevaluado en los primeros 7 días, y dependiendo del examen clínico, pues considerar hasta dónde vamos a llevar nuestro curso de antibióticos.
Bien, entonces fíjense, tenemos datos que nos hablan de una buena respuesta al tratamiento. ¿Y cuáles son ellos? Principalmente el momento de la clínica, una temperatura por debajo de 37.8, frecuencia cardíaca por debajo de 100, respiratoria por debajo de 24, una presión arterial sistólica por encima de 90, PO2, o sea, presión arterial de oxígeno por encima de 60, saturación de oxígeno por encima de 90, estado de conciencia normal, tolerancia a la vía oral, datos de laboratorio como disminución de leucocitosis y de marcadores inflamatorios, y pues a la radiología, una mejoría luego de las 4 semanas, pues también se considera una buena respuesta como tal al tratamiento. Bien, tomar en consideración otros conceptos importantes como lo es la falla temprana, que no es más que la falla en las primeras 72 horas de inicio de tratamiento antibiótico. Generalmente está relacionado con la severidad de la infección, digamos, con la que llega el paciente. Por ejemplo, un paciente que de entrada entra en terapia o que llega con un shock séptico puede tener más fácilmente el desarrollo de una falla temprana. La falla tardía generalmente es aquella que se produce ya después de las 72 horas y están asociadas a eventos secundarios como infecciones nosocomiales o exacerbaciones de comorbilidades preexistentes. La neumonía de lenta resolución es otro de los conceptos que debemos tener bastante claro y se considera aquella falta de resolución de los infiltrados radiológicos después de los primeros 30 días de tratamiento antibiótico óptimo en un paciente inmunocompetente. Tomar en consideración para etiología de neumonía de lenta resolución patógenos atípicos, Mycobacterium tuberculosis, virus, hongos de lenta resolución o de lento crecimiento, o incluso también lesiones de ocupación de espacio o tumores. Aquellas neumonías que no responden al tratamiento, las neumonías progresivas, es aquel deterioro clínico después de 24 horas de tratamiento médico óptimo con un aumento en los infiltrados radiológicos en más del 50%. Y aquí pues debemos tomar en consideración otras causas: neumonías rápidamente progresivas por Staphylococcus aureus meticilino resistente, neumonía necrotizante, entre otras causas. Ya para finalizar tenemos lo que es la prevención. Pues las guías nos dicen siempre lo que es evitar o suspender el tabaquismo y pues por supuesto las inmunizaciones, tomando en consideración la influenza que debe ser colocada anualmente en todo paciente mayor de 50 años. Igualmente la vacuna antineumocóxica, tanto la 23 como la 13 valente. La 23 valente se recomienda en todos los pacientes independientemente de su condición inmunológica, y en los pacientes pues inmunocomprometidos debe considerarse también la colocación de la 13 valente, así como aquellos pacientes con hemoglobinopatías, asplenia y mayores de 65 años. Bueno, muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado el tema y pues nos vemos en la discusión. Bye.